Así es que, bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Vamos a estar hablando de adoración y de alabanza. Y yo voy a comenzar este día hablando un poco sobre eso. Así es que quiero invitarles a que vayamos al libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Así es que busquen, por favor, Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, por favor. Y cuando lo tengan, quiero que por favor me digan amén. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Todavía lo están buscando? Muy bien. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Muy bien, lo leo. Dice, en aquel día, dice el profeta Amós, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Muy bien, este día voy a hablar un poco sobre el tabernáculo de David, y ese va a ser mi tema, el tabernáculo de David. Este profeta Amós habla proféticamente de que en aquel día, y se refiere al día del Señor, esta es una expresión muy profética, porque en el lenguaje profético, la parte que tiene, o el lenguaje que tiene que ver con tiempo es diferente al lenguaje común. Y particularmente esta expresión, el día del Señor, es una expresión que se refiere a la venida del Señor, o los tiempos de la venida del Señor. Todo el Antiguo Testamento ve hacia adelante, y los profetas en particular ven hacia adelante. Y cuando ven hacia adelante hablan del día del Señor, el día de la venida del Señor. ¿Ok? Cuando ya vino el Señor la primera vez, se encarnó e hizo su ministerio, y particularmente el culmen de su ministerio. Ok, me voy a hacer un poquito más atrás. ¿Está ahí? Muy bien. Particularmente el culmen de su ministerio, si me regalas. El culmen de su ministerio, que fue su muerte y su resurrección. En ese momento que él terminó esa parte de su ministerio, entonces él ascendió hacia los cielos, pero la Biblia siguió hablando del día del Señor. Todavía no tengo, siguió hablando del día del Señor. Entonces el día del Señor no era un día, en primer lugar no era un día de 24 horas, sino que era una expresión profética para referirse a la venida del Señor. Pero resulta que tampoco la venida del Señor fue una venida de una sola estación, sino que hay una primera venida y hay una segunda venida del Señor. Y esa segunda venida del Señor todavía no se ha dado, y han pasado 2000 años desde la primera venida del Señor, y todavía estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Ok? Entonces el día del Señor dejó de ser un día de 24 horas. Dejó de ser también un día de 33 años y medio, sino que se ha constituido en un día de más de 2000 años, porque estamos viviendo en el día del Señor. ¿Ok? Continuamos viviendo en el día del Señor. Y ese día del Señor se va a cerrar con la segunda venida de Cristo. Entonces se va a cerrar esa expresión, el día del Señor. Por eso les digo que es una expresión profética, porque primero no es un día de 24 horas, no es un día de unos pocos años, ya lleva más de 2000 años y seguimos esperando el día que venga a culminarse el día del Señor. Ahora, fíjense, dice el profeta Amós, en aquel día, ¿cuál día? El día de la venida del Señor. ¿Cuál venida del Señor? La primera y la segunda y lo que está en medio.
en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea que el Señor está levantando el tabernáculo de David. Esa es la idea. Lo está levantando y lo va a seguir levantando mientras el Señor no viene. Y dice, levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, el Señor va a venir a levantar el tabernáculo de David para que todas las naciones adoren al Señor. Y la iglesia posea a todas las naciones. Ese poseer es un poseer también espiritual, que Dios va a desatar en medio de nosotros. Ok, entonces, ¿qué era el tabernáculo de David? Hablemos históricamente. ¿Qué es el tabernáculo de David? Porque dice que lo va a levantar, lo va a reedificar. Entonces, hablemos un poco de cómo era antes el tabernáculo de David, que está caído y que Dios vino a levantar. El Señor vino a levantar. Entonces, ¿qué era ese tabernáculo? Comencemos diciendo que David quería, era su deseo, traer el arca del pacto que estaba perdida, no perdida, sino estaba en el lugar no adecuado y la quería traer hacia Jerusalén. Todo comenzó con que los hijos de Elí fueron a la guerra contra los filisteos y se les ocurrió llevar el arca del pacto creyendo que así iban a tener victoria. Y resulta que en la guerra contra los filisteos vencieron a los israelitas con todo y el arca y capturaron el arca y se la llevaron para Filistea. Y la pusieron en el templo del dios Dagón a los pies del ídolo del dios Dagón como una señal de que Dagón estaba por encima del Señor y que había vencido a la presencia del Señor, que era una señal de que Dagón era más grande que Jehová. Pero eso hicieron ellos y al siguiente día Dagón estaba tirado en el piso. Lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Y al siguiente día otra vez en el piso y ahora quebrado el cuello y los brazos. O sea, estaba derrotado. Pero además de eso, los filisteos comenzaron a experimentar que les empezaron a salir tumores. Se desató aparentemente una peste bubónica porque habla de tumores y la gente se estaba muriendo. Entonces los filisteos dijeron, uy, es el Dios de los israelitas el que nos está atacando. Entonces les dijeron algunos ahí a los líderes, miren, manden de regreso el arca, pónganle algunas ofrendas. Hicieron ofrendas en forma de ratones y en forma de tumores como ofrenda de oro. Por eso se cree que era peste bubónica, porque habían ratones y habían tumores. Y entonces mandaron de regreso el arca, la subieron en una carreta con vacas recién paridas. Algunos tenían los terneros de las vacas que empezaron a gritar por sus mamás. Pero pusieron el arca en una carreta, las vacas, y soltaron, y las vacas empezaron a correr en dirección hacia el territorio de Israel. Y entonces ellos dijeron, entonces era el Dios de Israel, porque lo normal de una vaca al oír a sus hijos que están llorando es regresarse por sus hijos. Pero las vacas se fueron directo para el territorio israelita. Llegaron allá. Los que a donde llegó agarraron el arca, vieron que era el arca, pero se les ocurrió la brillante idea de abrir el arca. La curiosidad les ganó para ver qué había dentro del arca y la destaparon. Se murieron miles por haber hecho eso. Entonces dijeron, no, ya no queremos el arca. Y la mandaron a otro, más adentro al territorio israelita. Y llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y Abinadab agarró el arca, él era un levita, agarró el arca y puso a uno de sus hijos, lo santificó, lo preparó para que fuera sacerdote delante del arca.
y estuvo en esa casa por 30 años el arca. Ahí estuvo aproximadamente 30 años el arca y no había problema. Entonces todo eso fue el tiempo en que Saúl fue rey. Entonces cuando ya David fue rey, él tomó la decisión de que quería traer el arca hacia Jerusalén, la ciudad donde él vivía. Y entonces él dijo, transportemos el arca, llevémoslo a Jerusalén. Y yo voy a preparar una tienda, un tabernáculo, y lo quiero poner, algunos dicen que era el patio del palacio. Y yo quiero poner el arca ahí en el patio de mi casa, y que ahí esté la presencia del Señor. Y entonces dijeron, ¿y cómo la transportamos? Pues ¿cómo vino de Filistea? Allá venía en una carreta con vacas. No, dijo, pero vacas no, mejor bueyes. Y entonces puso unos bueyes y puso ahí el arca. Y venían los bueyes y David sacrificó unos animales y venían cantando y David venía pero feliz y todo el pueblo venía con alegría, con gritos de alegría que tenían el arca. Venían miles con el arca, pero de repente los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y Usa, hermano menor del sacerdote, hijo de Abinadab también, pero hermano menor del sacerdote que había estado a cargo del arca, cuando vio que se iba a caer, la detuvo con las manos y cayó muerto, fulminante. Y entonces se afligieron. Se afligió David. Aquella fiesta y algarabía se volvió un silencio sepulcral. Porque traían el arca para adorar al Señor y la traían para Jerusalén. David venía emocionado, venía adelante y de repente casi se cae el arca. El que la detiene se muere y entonces en vez de fiesta se volvió velorio la cosa. Y David dijo, no, si esta arca mata a los que la han estado cuidando y la llevo a mi casa, me va a matar a mí. Entonces dijo, no, ¿y dónde la dejamos? Y estaba cerca ahí la casa de un hombre llamado Obed-edom, geteo. Algunos dicen que no era israelita, otros dicen que sí era israelita. Pero la cosa es que la llevan donde Obed-edom y le dicen, Obed-edom, queremos que cuides el arca del pacto de Jehová. Solo que te contamos que acaba de morirse uno que la cuidaba antes. Y entonces imagínense ustedes a Obed-edom, que agarra el arca y se la lleva para su casa con el antecedente de que acababa de morir uno que la estaba cuidando antes. Y la llevan el arca a la casa de Obed-edom. ¿Se imaginan ustedes llevar el arca a su casa? Si no fuera, digamos, el antecedente que lo han matado al que la cuidaba antes, quizás todos estaríamos hasta orgullosos. Ahí tengo el arca. O sea, yo soy de la familia de los del arca. Pero con ese antecedente quizás no estarían muy contentos algunos, quizás ni yo. Porque, ¿y a dónde la ponemos? Y buscándole el espacio. Ahí en la sala pongámoslo. Sí, pero ahí está el televisor, hombre. Nosotros ya en la noche vemos televisión, pues, y cuando mandamos a acostar a los niños, ya a las 10 de la noche vemos cosas que ya no vamos a poder ver esas películas, ¿verdad? ¿Se imagina usted con el arca en su casa? Ya no va a poder oír la música, quizás, ¿verdad? Ni bailar las canciones que bailaba. Quizás va a tener que vaciar la refrigeradora también, ¿verdad? Porque hay cosas que quitar de ahí. A saber pues qué cosas. Pero dice la palabra que la llevaron a la casa de Obed-edom. Vamos a ver ahí el segundo libro de Samuel. Busquémoslo por favor. Segundo libro de Samuel, y para los que están anotando. Capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11, que es la historia que acabo de contar. Dice los versículos del 1 al 11.
David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo, y estuvo el arca de David en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fíjense que el resultado para Obed-edom y su casa es que Dios bendijo por la presencia del arca en su casa. Lo bendijo. O sea, lo que se había vuelto una tragedia, para Obed-edom se volvió la puerta de oportunidad para la bendición de su casa y de su familia. El arca que mató a Usa le dio bendición a Obed-edom y su casa. Yo declaro que en el caso tuyo, amado hermano y amada hermana, más bien el arca de la presencia de Dios lo que va a desatar es bendición sobre tu casa. Porque este va a ser un mes donde vas a disfrutar la bendición del Señor en tu vida y en tu casa. Yo quiero declarar eso. Si ustedes lo creen, digan amén, por favor. Si ustedes lo reciben, digan amén, por favor. La presencia del Señor va a desatar bendición sobre tu casa y bastará poco tiempo para que la presencia del Señor, el arca de su presencia, desate bendición sobre tu vida. Este mes va a ser inusual, va a ser extraordinario, va a ser un mes de bendición. Va a ser un mes para recibir la respuesta de parte del Señor. Y vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, démoselo al Señor fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Ok, ahora, ¿qué ocurrió con David en esos 3 meses? Pues que David tomó la decisión sabia de ir a estudiar las Escrituras para ver cómo tratar con el arca. Es que no era tratarla a la manera que se nos ocurre, y mucho menos tratarla a la manera que los filisteos la habían tratado. No era ese el método. El método no era, preguntémosle a alguien cómo ser bendecido, y ahí anda la gente tratando de preguntarle a otros cómo ser bendecidos. Y la forma de ser bendecidos es con la presencia del Señor. Dígale que tiene la par, si la forma de ser bendecidos es que Dios te bendiga. ¿Están oyendo, hermanos? Dígaselo con fuerza al del otro lado, dígaselo ahora. Si la forma de ser bendecidos es que Dios te desate bendición. Miren lo que dice Primera de Crónicas, que narra también esta historia del arca, en el capítulo 15, versículo 13. Primero de Crónicas 15, 13. Dice: pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, como debía ser hecho, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. El gran problema de David y de Abinadab y todos los que estuvieron involucrados en aquella situación es que hicieron las cosas y no buscaron a Jehová como debía de ser buscado para que le diera dirección de cómo tratar la presencia del Señor. Hermanos, amados hermanos, es que mire, aquí no se trata de cómo usted piensa que las cosas deben ser hechas.
Aquí no se trata de qué tan inteligente es usted. Si a mí no me cabe ninguna duda de que usted es inteligente. Si a mí no me cabe duda, si algunos de ustedes tienen sus licenciaturas, sus ingenierías, hay algunos que tienen sus maestrías, hay algunos que hasta doctorados tienen. Si yo sé que ustedes son inteligentes, pero aquí no se trata de qué tan inteligente usted sea. Si aquí se trata de cómo Dios ha definido que deben ser hechas las cosas. Si aquí se trata de que usted se mueva de acuerdo como Dios ha establecido que usted se mueva. ¿Me entiende? Si usted es inteligente, no nos cabe ninguna duda. Usted es inteligente. Vuelva a ver al que tiene a la par y si es su cónyuge, dígale, si a mí no me cabe ninguna duda de que sos inteligente. Si la señal de que sos inteligente es que te casaste conmigo, dígale. Esa es la señal más grande de que sos inteligente. Si ustedes son inteligentes, hermanos, pero se trata de hacer las cosas según la ordenanza del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, la nueva versión, la nueva traducción viviente dice así, el mismo versículo que acabo de leer. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor, nuestro Dios, se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. ¿Cuál era la manera apropiada? No con carreta, no con bueyes. Los levitas debían llevar el arca en hombros, y no cualquier levita, los que estaban santificados. Si es que lo que se llevaba era el arca de la presencia del Señor. Si es que la presencia del Señor, no crean ustedes que se trata nada más de venir a la iglesia. No se trata tampoco solo de tener la etiqueta de cristianos. Si la presencia del Señor se transporta con una vida de santidad que no solo es de los días domingos, es de todo el tiempo. Dígale que tiene la par, es que la santidad es de todos los días. Sí, y la santidad es cuando tratamos también con los demás. Cuando usted está trabajando, cómo trata a sus empleados o a sus compañeros o a sus clientes, cómo trata a los demás, y de eso se trata la vida cristiana y la santidad. La santidad no es cosa solo de los días domingos, 1 hora y media o 2 horas. La santidad es de todos los días. ¿Puedes decir amén a eso, hermano? Mire cómo dice la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Pues como la primera vez no lo hicieron ustedes, el Señor nuestro Dios les quitó la vida a algunos de nosotros porque no lo consultamos como era debido. Nosotros hacemos las cosas, como dice aquel gran cantante Frank Sinatra, a mi manera, ¿verdad? My way. Así como yo pienso que es, y somos buenos para pensar de esa manera. Que las cosas deben ser hechas a mi manera. Díganme, amadas hermanas, si no es cierto que el esposo que usted tiene es casi discípulo de Frank Sinatra, ¿verdad? Cuando usted lo vea que está actuando así todo terco, dígale, te llamó, te dejó saludos tu maestro Frank Sinatra. Porque hacemos las cosas a mi manera. No puede ser así. Yo creo que hay un teléfono que nos está repitiendo, ¿verdad? Te está diciendo, repitiendo lo que yo estoy diciendo. Muy bien, no puede ser a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Bueno, David fue, vamos otra vez a 2 Samuel capítulo 6, ahora veamos los versículos del 12 al 17, porque es como la segunda parte. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová,
y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y ese versículo 17 dice que llevaron el arca y la metieron en una tienda que David había preparado. Y esa tienda es el tabernáculo de David. Ese es el tabernáculo. Él hizo una tienda, metió el arca en esa tienda y la metió con alabanza, con júbilo. Había en esta segunda ocasión, había entusiasmo, había ánimo, había celebración, porque estaba el método correcto. Cada cosa en su lugar. La habían transportado los levitas, habían cantado, habían adorado, habían exaltado al Señor, y la presencia del Señor estaba ahí en medio de ellos. Amados hermanos, yo creo que Dios está levantando el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Es el lugar de la presencia del Señor. Es el lugar donde está la presencia del Señor. Eso era esa tienda. Pero fíjense que hay algo más. A partir de esta experiencia en la que David venía cantando y alabando al Señor, David descubrió otra cosa. Él descubrió que la presencia del Señor se podía transportar o se podía permanecer en ella a través de la alabanza. Lo que hizo David en ese lugar, en el tabernáculo, lo que hizo David es que puso a algunos que alabasen al Señor, que estuvieran con sus ornamentos, pero también con los instrumentos de alabanza. Y David metió 12 personas delante del arca todos los días. 12 personas cada hora. 12 personas cada hora. Y esas personas entraban por turnos. Venían la primera hora, 12, salían esos, entraban otros 12. Y salían esos y entraban otros 12, y eso durante 24 horas. Fíjense que en el tabernáculo de Moisés solo entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre. Pero David descubrió que en el tabernáculo de David podían entrar 144 personas por día, en turnos de 12 personas cada hora. Y él mantuvo lo que se llama una adoración continua delante de la presencia del Señor. Y lo mantuvo por años. El tabernáculo de David estuvo ahí por años. Casi todo el tiempo que gobernó David, mantuvo el tabernáculo de David activo, y lo que había en ese tabernáculo era adoración y alabanza continua. Ahí habían músicos y cantores que todos los días estaban en ese lugar adorando y exaltando al Señor. Por eso es que David fue bendecido. Por eso es que David fue prosperado. Por eso es que David tuvo victoria en contra de sus enemigos. Por eso es que David expandió el reino. Por eso es que David tuvo un descendiente que se sentó en el trono. Por eso es que David fue enriquecido y Dios le proveyó riquezas, porque él aprendió el secreto, tener activo ese tabernáculo, y que en ese tabernáculo hubiera alabanza continua delante de la presencia del Señor. Si ustedes y yo hacemos de nuestra casa un lugar donde esté la presencia de Dios permanente, y ahí adoramos al Señor permanentemente, exaltamos al Señor, no solo vamos a tener provisión de Dios, nuestra propia vida va a ser transformada. Porque la alabanza, uno debe saber este principio, que uno se convierte en la imagen de aquello que adora. Si uno adora al Señor, uno termina siendo transformado a la imagen del Señor. El apóstol Pablo lo planteó así. Él dijo: mirando todos a cara descubierta el rostro del Señor, somos transformados a la imagen del Señor. La gente que está en la presencia del Señor se le nota.
Se le va la cara que tenía antes. Una cara que, bueno, de pocos amigos, de amargura, de tristeza, de enojo. Una cara de depresión. Se va y viene la presencia del Señor a transformar nuestra vida. Se nota la cara de paz, se le nota la cara de alegría, se le nota la cara de santidad, se le nota. Vuelva a ver al que tiene la par y va a ver cómo se le nota la cara. A lo mejor necesite, si el que tiene la par no mucho, dígale, necesitas más de la presencia del Señor. Dígaselo pues, por favor, con cariño, ¿verdad? Ok. Bueno, oí bastantes por ahí comentarios y murmullos. Ok. ¿Cuáles son algunas lecciones que podemos sacar de este tabernáculo de David? Que son importantes para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Uno, no es suficiente el entusiasmo. No es suficiente. Hay que hacer las cosas así como Dios lo ha establecido. No es suficiente el entusiasmo. No es suficiente el que nosotros nos animemos a nosotros mismos y digamos, hoy sí vamos a salir adelante, hoy sí vamos a prosperar, hoy sí nos va a ir bien en la vida, hoy sí usted va a comenzar negocios y le va a salir bien. Y póngase delante del espejo y repita todos los días, yo soy un vencedor, yo soy un vencedor, yo soy bendecido, yo tengo riqueza, yo voy a ser, yo soy una perla de gran precio que otros no han descubierto. No, eso no es suficiente. No es suficiente. Las cosas deben ser hechas a la manera de Dios. Por ejemplo, un secreto para la prosperidad. ¿Quieren una perlita para la prosperidad? Dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Usted quiere recibir pensando que el orden es primero recibir y después de lo recibido dar. No, es al revés. Primero se da y después uno recibe. Porque dando es como recibimos. No hemos aprendido. Hermanos, se los estoy diciendo ni siquiera por el tema de que la iglesia necesita. Ese no es el tema. Por supuesto que aquí hay necesidades administrativas. Todas las semanas hay que pagar para estar en este lugar. Hay que hacer un montón de inversiones. Por supuesto que eso es cierto. Pero ese no es mi punto. Porque al final de cuentas el edificio no lo es todo. Y si no tuviéramos edificio, pues ahí enfrente pudiéramos estar reunidos. Si el punto no es el local. No les estoy diciendo eso por razones que necesitamos que nos den más. Nosotros no creemos que eso debe ser hecho por el liderazgo, para los pastores. Yo creo, les estoy diciendo esto, porque yo aprendí en mi vida que dando es como se recibe. Y siempre que he dado, he recibido. Siempre. Y vaya que he tenido que aprender eso. Porque la naturaleza humana no es de dar. Porque manejamos un espíritu de miedo, de angustia. Tengo poquitos y me voy a quedar sin nada. Hay algunos de ustedes que probablemente les ocurra esta situación que a mí me ocurría. Como yo tenía poquito, guardaba porque yo decía, ay, saber mañana cómo me va a ir. Y mejor guardo para mañana. Es como aquellos que tienen un pan y se comen la mitad y dice para mañana porque a saber mañana. Y cuando llegan al día de mañana se encuentran y descubren que ya mañana el pan tiene moho, ya no se lo pueden ni comer. Bástale a cada día su propio afán. Si Dios cuida de las aves, va a cuidar de ti, dice la palabra. Entonces yo no estoy diciendo, porque yo ya lo enseñé, la importancia del ahorro. Lo que estoy diciendo es que no se puede mover en un espíritu de temor. Y usted debe aprender un secreto, que si usted quiere recibir, primero tiene que dar. Ok, entonces esa es una cosa importante, y solo mencioné algo, pero hay más cosas
que nos enseñan esta cosa de lecciones que nos enseña con lo del tabernáculo de David. ¿Qué más podemos aprender? No hacer las cosas de acuerdo con el modelo del Señor puede traer muerte a la vida. Por no hacer las cosas al modelo del Señor. Eso puede traer muerte. Eso es lo que le ocurrió a Usa. Por no hacer las cosas a la manera del Señor. Eso a la larga puede traer muerte a la vida. ¿Ok? Dígale que tiene a la par, porque me están viendo bien serios y estoy algo afligido ya. Dígale que tiene a la par, no hacer las cosas a la manera del Señor puede traer muerte a tu vida. Tercera lección, obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Cuarto, la alabanza abre la puerta a la presencia de Dios. Usted quiere entrar delante de la presencia del Señor, entre con alabanza. Mire lo que dice el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hermanos, la alabanza es importante, es una clave de la vida cristiana. La alabanza. Usted debe volverse una persona de alabanza, hermano. Debe alabar al Señor. Su casa debe ser una casa de alabanza. Debe tener alabanza. Debe poner música, debe cantar. Si usted no es bueno para cantar, dele más volumen para que se oiga más el disco que usted. Pero tiene que aprender a alabar al Señor, la alabanza. Por supuesto que la cantante que ponga o el cantante que ponga, él ya alabó al Señor cuando grabó el disco. Y usted quizás no se oye muy afinado, pero a Dios lo que quiere, lo que le interesa es escuchar su alabanza, su corazón agradecido. Eso es lo que Dios desea, oírlo a usted. Yo creo que ya esto se los he contado más de una vez, que yo una vez viendo videos de esos de YouTube, me encontré uno bien interesante que pusieron unas chicharras, el sonido de unas chicharras, y le bajaron la frecuencia del tiempo, el ritmo, le bajaron. Y entonces el que manipuló eso puso primero el chillido ese de las chicharras, que es tan desesperante. Bueno, por lo menos antes que había chicharras, en la época de Semana Santa era desesperante ese chillido todo el tiempo. Y entonces él grabó eso, lo trajo a un estudio y le bajó la velocidad al sonido. Y cuando le bajó la velocidad al sonido, se oían como cantos gregorianos. Cuando yo vi ese video, no tienen idea cuánto me emocioné, hermanos. Porque yo dije, bendito Dios, porque él allá tiene de esos filtros que pusieron estos. Entonces cuando él me oye cantar, le da clic al filtro y ya mi voz se oye, pero perfecta, hermanos. Porque yo aprendí a cantar con las chicharras. Entonces mi voz es medio desafinada, hermanos. Pero Dios tiene filtros y cada vez que usted canta le da volumen al filtro, no tenga problemas. Entonces allá en la presencia del Señor sus cantos se oyen pero divinos, hermano. Dígale al que tiene la par, ya ves que yo te lo había dicho. Dígale que tiene la par, vos cantás lindo, dígale, cantás lindo. Anímelo, por favor. ¿Qué más podemos aprender? La alabanza debe ser expresiva y aún extravagante. Fíjense que ahora se tocó música que tenía que ver con mucha expresión física. Era de saltar, danzar, aplaudir. Ahí estaba yo con mi nieta tratando de apoyarla para que lo lograra. Y después volví a verlos a ustedes, hermanos. Y yo creo que todos ustedes me necesitaban a mí atrás también para estarlos moviendo y empujando. Porque yo volví a ver unos algo tiesos ahí, ¿verdad? Hermanos, miren, el que danza con libertad es porque tiene un corazón agradecido. Y usted tiene muchos motivos para agradecerle al Señor, hermano. Solo estar vivo es un gran motivo. ¿Qué más quiere, hermano? Hay algunos que este día no amanecieron vivos.
Un amigo mío me contó una historia que le preguntó a uno de los más grandes multimillonarios de este país, que se murió con una enfermedad de esas degenerativas crónicas. Se lo acabó la enfermedad. Ya los últimos meses no aparecía, porque era una figura muy pública. Ya no aparecía tanto en imágenes, ni en la televisión, ni en ningún lado, porque la enfermedad se lo acabó. Este amigo mío, que también ya falleció, ya pasó a la presencia del Señor, era vecino de este multimillonario, vivía ahí en esa zona donde viven ellos, y se platicaban. Y le dijo mi amigo, que era un misionero, que estaba aquí: mira, fulano de tal, le dijo, ¿qué darías por unos años más de vida? Porque él ya estaba casi al final de su vida. Y le dijo, ¿qué darías por unos años más de vida? Y este multimillonario le dijo, todo lo que tengo lo daría. Absolutamente todo. Yo se lo daría, lo entregaría si fuera necesario, por unos pocos años más de vida. Pero ya no había chance. Estaba viendo un video de una niña de 9 años, 6 o 9 años, no recuerdo exactamente. Y la niña está con un cáncer terminal. Y ella llora, peloncita la niña, y ella dice, si yo lo que quiero es vivir, yo quiero vivir, yo no sé por qué me tengo que morir, porque ya le habían dado un par de días de vida. Y llorando la niña porque no podía vivir. Hermanos, usted se levantó esta mañana. Se levantó con fuerza, hasta con ánimo. Algunos de ustedes hasta brincaron de la cama, se salieron de la cama hasta con fuerza. Hay algunos que quizás ya no tanto con fuerza y ya se tuvieron que volver a echar más Big Vaporú del que ya el día noche ya no les alcanzó. Hay algunos de ustedes que duermen embadurnados de Big Vaporú, ¿verdad? Ya eso es cosa de la edad, ¿verdad? Eso es cosa de la edad. Eso comienza a suceder después de los 45, 50 años, que se embadurna todo de Big Vaporú. Bueno, quizás usted, hermano, con un poco de dificultad, pero está vivo. Diga gracias, Señor. Está vivo. Hay algunos de ustedes que desayunaron esta mañana. Y si no desayunaron es porque se levantaron tarde, porque pueden dormir. El problema con ustedes no es que no pueda dormir. El problema de ustedes es cómo ayudarlos a despertarse. Porque son buenos para dormir. Tienen una cama donde dormir. Usted tiene suficientes motivos para alabar al Señor. Usted tiene todas sus funciones. Su cerebro funciona bien. Bueno, más o menos bien le funciona. Hay algunos que esta semana ya no pudieron, ¿verdad? Nelson Barrera me escribió esta semana y me manda un mensajito. Dicen que se murió fulano, una persona que yo conocía, que era compañero de promoción de él. Yo iba donde este señor, un día hasta me sentó a enseñarme los métodos de reproducción y cómo hacer con las plantas, y me sentó y sacó la pizarra y empezó a enseñarme, y ya esta semana ya no pasó, ya no está. Hermanos, tenemos suficientes motivos para alabar a Dios. Usted debe ser un hombre agradecido, una mujer agradecida. Lo que debe haber en su boca es alabanza. En todo su ser debe haber alabanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos entender que la alabanza es importante y que debemos alabar al Señor siempre. Debemos levantar los tabernáculos de David en todos los lugares. Su lugar de trabajo debe ser un lugar de alabanza. Ahí ponga, y si el jefe que tiene es un energúmeno, usted va a ver cómo la alabanza va a hacer que le huyan esos demonios que tiene. Mire el caso de Saúl con David, pues. David tocaba y los demonios se le iban. Ese jefe que usted tiene, demonios tiene. Y algunos lo que tienen son demonios evangélicos, porque sus jefes quizás son evangélicos. Pues hay unos demonios especialistas para evangélicos, que son siempre demonios.
Alabe al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tabernáculo de David. Dios está levantando el tabernáculo caído de David. Y yo espero que este mes, esta semana y este mes, ustedes y yo aprendamos la importancia de alabar al Señor. Miren, hermanos, hay algunos de ustedes que simple y sencillamente son gente privilegiada. Dios les ha dado dones para cantar. Es que esta iglesia está llena de gente que canta bonito. Usted debe cantar. ¿Desde hace cuánto usted no canta? Es decir, ¿desde hace cuánto usted no canta como debe cantar? A veces aquí uno tenemos cantando y sentados ahí como 20 que saben cantar. No, eso no puede ser, hermanos. Si ahí hay 20 sentados que saben cantar, pues vengan aquí adelante, los vamos a poner a cantar. Si nosotros lo que queremos es alabar al Señor. ¿Me entiende? ¿Me están oyendo, hermanos? No me están oyendo. ¿Me están escuchando, hermanos? Debemos alabar al Señor. No se preocupen, no lo voy a pasar, pero debemos alabar al Señor. Hay algunos aquí que tienen unos talentos musicales. Así de a cucharada me voy dando cuenta yo. Que me cuentan, no, si yo puedo tocar teclado, no, si yo puedo tocar guitarra, no, si yo puedo tocar violín. Un montón de gente que sabe tocar que hay aquí. Debemos aprender a alabar al Señor. Ponga alabanza en su casa, hermano. Deje de estar peleando. Mire, si es una pérdida de tiempo estar peleando. Tanta amargura que trae eso. Tanta desgaste físico, emocional, familiar, estar peleando. Mejor ponga alabanza en su casa. Alabe al Señor. Haga de su casa un lugar de alabanza y de adoración continua. ¿Me están escuchando, hermanos? Un lugar de adoración continua. Dios lo ha llamado a usted para ser un restaurador del tabernáculo de David. La palabra dice que Dios va a levantar el tabernáculo de David para que podamos poseer. Para poseer. ¿Quiere el secreto? Para poseer, usted necesita levantar el tabernáculo de David en su casa. Usted quiere ser bendecido. Levante adoración en su vida y en su casa. Usted quiere que el Señor traiga provisión abundante. Levante adoración en su casa, porque la palabra dice que va a levantar el tabernáculo de David para que podamos poseer. Poseer. Hermanos, simple y sencillamente sea sensible a la palabra. Sea sensible a lo que le estoy diciendo. Sea abierto su mente y su corazón, su espíritu. Ábralo a la verdad de la palabra del Señor. Y usted va a ver la bendición venir sobre su vida. Usted va a ver al Señor venir. Hermanos, esta iglesia que nosotros queremos que sea una iglesia de alabanza y de adoración. Ese es nuestro deseo. Es nuestro deseo. Miren, hermanos, cada primer lunes de mes estamos desarrollando unos tiempos de adoración y de alabanza. Es espectacular. Es increíble lo que está ocurriendo ahí. Viera cuánta gente de otras iglesias están viniendo. Saben, yo de ITC si acaso he contado 5, si acaso. Todos tienen una razón por qué no venir. Es que es muy noche, es que llueve, es que el parqueo, es que a esa hora yo ya no salgo. Todos tienen un argumento para no venir. Y no saben lo que se están perdiendo. No tienen ni idea de lo que se están perdiendo. Es una cosa, Dios está desatando. Y miren, yo sé que después van a venir cuando se oiga la bulla de todo lo que está pasando. Entonces van a venir. Porque algunos son primeros y otros son postreros. Y quizás usted se está dejando para el postre, ¿verdad? Y por eso no viene, porque usted es de los postreros. Pero yo les voy a decir, hermanos, no se pierdan
lo que Dios está haciendo. No se extravíen de la bendición que Dios está trayendo. Hermano, aprenda a ser sensible espiritualmente. Tenga un espíritu abierto. Vea lo que Dios está haciendo. Oiga de lo que Dios está haciendo. Esté atento. Hermanos, este es un tiempo en que el cristianismo está pasando por un tiempo de prueba. Y está pasando en nuestro país en particular. El cristianismo está pasando por un tiempo de prueba. Y están saliendo a luz los verdaderos. El Señor aún a los discípulos les dijo, no han podido una hora. No han podido velar y orar una tan sola hora. Le dijo el Señor. Hay algunos que estamos en el menor esfuerzo. El menor, lo mínimo, la mínima cuota. Ya con solo que llegue el domingo, ya cumplí mi cuota del mes o de la semana. No, hermanos, Dios anda buscando adoradores continuos. Y la adoración continua va a bendecir su vida. Aprenda a adorar al Señor. David fue próspero. Fue bendecido por causa de su alabanza y su adoración. Fue un hombre que adoraba a Dios. Dios lo vio cuando andaba, no andaba en la parte donde todos se veían, andaba allá en el campo pastoreando ovejas, pero él allá había hecho su arpa y se ponía a tocar. Además de que las ovejas se tranquilizaban, él aprendió a adorar ahí. Y por causa de adorar ahí fue llevado al palacio, a adorar al palacio. Pero se comienza adorando ahí donde estaba. Y por eso Dios lo bendijo siempre, lo amó. A David le llamaron siempre el dulce cantor de Israel. Hermanos, aprendamos este mes que la alabanza es clave para nuestra vida, para la vida cristiana. La iglesia siempre ha sido llamada a ser un lugar de adoración y de alabanza, siempre. Y Dios anda buscando adoradores. Es lo que Dios anda buscando, adoradores. Gente que lo adore a Él. Y Dios lo anda buscando a usted. Vuelva a ver al que tiene a la par y dígale, te anda buscando a vos. Dígale al que tiene a la par, vos sos de la lista de los más buscados en El Salvador. Dígale, con esa cara que tenés, dígale que tiene la par, con esa cara que tenés, estás en la lista de los más buscados en El Salvador. Hermanos, ustedes están en esa lista de los más buscados, no por la PNC y la Fiscalía, por el Señor. Ustedes son de los más buscados por el Señor. Ustedes van a salir en las cámaras, pero no de blanco. Van a salir en las cámaras, pero adorando al Señor. Ustedes y su casa, y sus hijos. Aquí deben estar sus hijos siempre. Aquí deben estar. Este es el lugar. Si usted viene a este lugar, aquí deben estar sus hijos para adorar al Señor. Junto con usted. Si usted no pudo enseñarles cuando eran chiquitos, porque usted tampoco estaba, pero siempre tráigalos, aunque ya estén grandes, tráigalos. Este es el lugar para que ellos sean bendecidos. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. ¿Ok? Yo estaba emocionado sentado ahí, ya viendo a mis nietos alabar al Señor. Ya a mis nietos. Y yo alabo al Señor porque ellos no salieron a mí, ellos sí pueden cantar, ¿verdad? Y yo alabo al Señor por eso, porque saben cantar. Y eso es una alegría para mi corazón. Yo sé que ahí se está sembrando para cosechar en la vida misma de ellos. Dios los va a bendecir a ellos. Yo no tengo problema ni conflicto de cómo les irá a ir a mis hijos, a mis nietos en el futuro. Les va a ir bien a ellos. Amén, hermano. A ustedes les va a ir bien también si yo declaro que ustedes son entendidos, hermanos. Yo declaro eso, que al buen entendedor pocas palabras.
Y yo sé que ustedes son entendidos. Y yo sé que ustedes esta semana van a poner en práctica esto. Van a volver su casa un lugar de alabanza y adoración. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que ustedes van a levantar el tabernáculo de David en sus casas. Y que va a ser un lugar de adoración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, sí, hermano, yo voy a buscar que mi casa esta semana sea un lugar de adoración y de alabanza? Amén. Gloria a Dios. Así lo declaro yo. Vamos a orar, hermanos. Padre, este mes vamos a estar hablando de alabanza. Yo sé que este es un tema que te encanta, que es un tema clave, así como la oración o la escritura, la palabra. La alabanza es un tema central. Tenemos que volver a los principios. Siempre que hubo reforma, hubo alabanza, Señor. Siempre. Cuando hubo reforma en la segunda reforma, Señor, la reforma protestante, hubo alabanza. Señor, aún Martín Lutero compuso ese hermoso himno de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Hubo alabanza, Señor. Juan Wesley escribió, y su hermano Carlos escribió miles de himnos de alabanza. Porque es Señor, parte de la transformación, de la reforma de la iglesia. Yo declaro, Señor, que en ITC se ha de levantar un mover de alabanza en la vida de mis hermanos, en sus casas, en sus hijos, en ellos mismos. Señor, necesitamos ir a aquella alabanza que nace del corazón. Es que ese es un secreto que David descubrió, Señor. Lo aprendió, lo conoció, lo amplificó y lo estableció en medio de su reino. Su reino se caracterizó por ser un reino de alabanza y de adoración, porque él era un adorador. Y Señor, tú andas buscando adoradores en medio de nosotros. Ayúdanos que este mes, Señor, renazca, florezca en medio de nosotros la alabanza y la adoración. Señor, yo personalmente te doy gracias porque me das el privilegio de ver a mis hijos alabando y adorando. Señor, yo te alabo por eso. Mis nietos, gracias, Señor, porque tú estás dándome la posibilidad de ver en ellos lo sembrado a lo largo de los años. Señor, yo te pido que esta semana sea una semana llena de alabanza. Realmente sea eso, que en nuestras casas se oiga la alabanza. Dice la palabra, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová hace valentías. Y el salmista decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Que todos podamos ver eso. Que este mes, Señor, se destraben las rodillas endebles. Que se destraben las rodillas que han estado paralizadas. Y que podamos cantar, saltar delante de tu presencia. Señor, dice este pasaje que leímos que Mical vio a David saltando y danzando delante del arca. Y cuando llegó a su casa, Mical le dijo, como un cualquiera te has visto, saltando en medio de la gente, el gran rey, como que fuera un cualquiera saltando y danzando. Y la respuesta de David, Señor, fue, realmente yo danzo porque Dios le quitó el reino a tu padre y me lo dio a mí. Y yo danzo porque estoy alegre y bendecido. Y si tú dices que yo soy un cualquiera, pues seguiré siendo un cualquiera y danzaré delante de mi Señor porque estoy agradecido. Porque Él me sacó de detrás de las ovejas y me puso como rey sobre esta nación. Yo que era el último, yo que no era nadie en los ojos de los demás, pero Dios me trajo adelante. Así es que me vas a ver y me vas a ver saltando aún más
delante del Señor. Y dice la palabra, Señor, que tú le cerraste el vientre a Mical y nunca pudo concebir. Y bendijiste a David, tu siervo. Enséñanos, Señor. Yo te lo pido, que nos enseñes el valor, la importancia de ser adoradores, de aprender a alabarte a ti. Señor, que se suelten las cadenas que tienen atados nuestros pies, que se suelten las ataduras que tenemos en el alma, que nos hacen tan correctos, tan fríos, tan inamovibles, y que podamos danzar delante de ti. Señor, hemos crecido, hemos madurado, han aumentado nuestros años, y eso lo que ha hecho es detenernos en la libertad de adorarte. Perdónanos por eso, pero haznos libres para adorarte, para bendecirte, porque es tan importante. Yo sé que estás levantando el tabernáculo de David, que está caído, y estás restaurando sus ruinas como en tiempo antiguo, para que todos los hombres te conozcan y te buscan. Hazlo, Señor, en medio de nosotros, porque la gente se está muriendo de tristeza, Señor, de depresión, de angustia, de sinsentido, de desesperanza. Están enfermos, enfermos del alma, enfermos aún de sus cuerpos. Pero trae libertad, Señor. Haznos libres, libres para adorarte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.